Bueno, buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Para mí es un honor el día de hoy abrir este espacio de reflexión, de diálogo, en donde vamos a hablar de temas muy importantes como la democracia, el género y el feminismo. La lucha de la democracia, la igualdad de género y los derechos de las mujeres pues han tenido un largo camino que ha sido complejo y hoy precisamente nos reunimos para celebrar todos estos avances que hemos logrado en este marco, pero a su vez para reconocer los desafíos que aún persisten. Hoy más que nunca podemos reconocer la importancia de este tema y reconocer que aún persisten desafíos que necesitamos que se visibilicen, así como necesitamos hacer intersecciones entre estos temas, entre democracia, género y feminismo. Para esto tengo el privilegio de contar o tenemos el privilegio de contar con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Magdalena Valdivieso Ide, quien ha dedicado su trayectoria profesional precisamente a investigar y a trabajar por estos temas. Su trayectoria, especialmente para los integrantes de esta cátedra, pues nos inspira y nos invita precisamente a seguir reflexionando sobre cómo podemos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, más igualitaria. La doctora Magdalena es un referente en el campo del feminismo y en los estudios de género y quiero en este momento darle paso para su intervención. Muchas gracias, doctora Magdalena, por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, primero saludarle y agradecer la invitación de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, especialmente a la Cátedra Itinerante de Género, Política y Derecho, y agradecer a todo el equipo que está en esa cátedra y al equipo técnico que está haciendo posible esta actividad que también se está presentando por YouTube, etcétera, y lo voy a hacer en la persona de Stephanie Betancourt. Así que hacia ustedes nuestro agradecimiento, bueno, y a todos quienes están ahora acá de manera sincrónica, casi presencial, y también a quienes van a escuchar en posterioridad por el canal de YouTube. Así que bueno, dicho eso, quisiera proponerles algunos puntos sobre los que yo voy a hacer reflexiones e invitarles a una reflexión y a un diálogo colectivo. Lo primero que quería plantearles, bueno, ¿por qué reflexionar y dialogar sobre democracia y feminismo hoy? Ese sería el primer punto que voy a presentarles. El segundo, que se liga mucho con eso, ¿en qué contexto estamos haciendo esta reflexión y este diálogo hoy, 1 de agosto? Estamos empezando el mes de agosto, sea bueno para todas y todos, pero lo hacemos también en un contexto bien complicado, bien desafiante. Quizás por mi modo de hablar se dan cuenta que estoy en Chile, que nací en Chile, pero que también tengo acento venezolano, y es porque pasé 35 años de mi vida en Venezuela, no por casualidad. Así que los acontecimientos de hoy, de estos días en Venezuela, también forman parte del contexto en que hacemos esta conversación. Luego, lo que más les interesa, y es lo que Stephanie me insistía, cuáles han sido los aportes de los feminismos, ¿no? Han sido históricamente y cuáles son hoy y cuáles pueden ser. Creo que estamos en esta situación de mirar cuáles fueron los aportes, cuáles de esos aportes han sido significativos, entre comillas, exitosos, una palabra que no me gusta por el uso que se hace desde el neoliberalismo, del exitismo, pe- pero han sido aportes. Pero también cuáles pueden ser los aportes a los cuales estamos. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Ya los estamos cerrando desde acá, pero sí tener en cuenta, por favor, mantener cerrados sus micrófonos. Perdón. Ok, decía que otro punto sería cuáles han sido los aportes de los feminismos históricamente. Me están silenciando cuando silencian a los demás, Stephanie. Entonces, eh, Listo. cierro Ya la... ajustamos esto. Ok, Perdón. Sí, listo. listo. Eh, Vladimir es el que está... Hay que silenciar, a pedirle a Vladimir que se silencie.
Seguimos. ¿Cuáles han sido los aportes de los feminismos? Que ya lo hemos dicho 3 veces, han sido muchos los aportes, pero también cuáles de esos aportes, con cuáles de esos aportes hemos logrado ubicar a los feminismos como un sujeto político relevante en Latinoamérica y en la región en general, en Centroamérica, etcétera. Pensando también en un feminismo situado, ¿cierto? Yo no hablo del feminismo en general, sino de los feminismos situados que estamos en nuestros países, etcétera. También plantearnos un poco cuál ha sido la situación actual de los feminismos, y creo que es necesario verlo. Y por último, algunas ideas de por dónde fortalecer la incidencia de los feminismos que hoy están realmente desafiados a responder a esto. Bueno, ese sería el esquema. Igual yo se lo comparto después a Stephanie y la cátedra sabrá qué hace con esto. Lo primero, decíamos, ¿por qué reflexionar y dialogar sobre democracia y feminismos hoy? La respuesta que a todas, todos y todes se nos ocurre es porque las democracias están en crisis. Pero eso es una afirmación que escuchamos permanentemente, la crisis de las democracias, y venimos escuchándola desde casi el siglo pasado, el siglo XX, y también en lo que va de este siglo. En cada uno de nuestros países se ha mostrado eh, una, que las democracias no han logrado responder a las expectativas que crearon. Dependiendo del país en que estemos, sabemos lo que nos ha costado estar en situaciones que podemos llamar democráticas, que también es necesario plantearnos de qué democracia hablamos cuando decimos que las democracias están en crisis. Creo que estamos hablando de las democracias en general, tanto las democracias inspiradas en el ideario liberal, que son las que tenemos, y que hemos llamado democracia incompleta, democracias chucutas, se llaman en Venezuela democracias eh, que no cumplen con todos los que son los requisitos que consideramos debe tener una democracia, que los podemos revisar si es necesario. Pero también son democracias que están amenazadas, democracias amenazadas desde los totalitarismos, los fundamentalismos, como también desde las otras manifestaciones, democracias ante las cuales en casi todos nuestros países se ha buscado refundar. Porque quieras o no, la democracia es un modo de vida colectivo, un modo de vida político que se asienta en este acuerdo, contrato social, en que nos ponemos de acuerdo cómo queremos vivir en una sociedad. Y la otra pregunta que seguramente a algunos se les está pasando por allí es cuando hablamos de cómo queremos vivir, ¿quiénes son los que participan de esas decisiones? Y sabemos también que las democracias no han llegado a todas y todos y todes. Incluso los principales avances feministas no nos han beneficiado, sino de manera parcial, y a unas minorías. Final- Generalmente minorías blancas, clase media, que tenemos acceso a los derechos, pero no a todas. Y eso pasa en general con todos los derechos que una democracia debe garantizar, como son el derecho a la participación política, pero a la participación política no solo yendo a votar cada tanto, cuando también respeto a los resultados de las elecciones, pero también y donde hemos estado más en falta para las mujeres es en la representatividad política, que es otra de las cuestiones de la democracia. O sea, hemos avanzado, incluso hemos planteado la paridad, pero sí tenemos un déficit de representación política importante, con lo cual podemos seguir afirmando que las democracias no nos han cumplido con las promesas por las cuales se instalaron, ¿no? También son democracias hoy sometidas al escrutinio público, ciudadano, popular, eh, de manera muchísimo más eh, activa por el uso de las redes sociales, por las leyes de transparencia que se han logrado instalar en algunos de nuestros países, y con la necesidad por la transparencia se conoce mucho más lo que está pasando, y por las redes sociales de inmediato
de manera que también son unas democracias que están, como digo, sometidas mucho más que antes, felizmente, a al escrutinio público, al escrutinio ciudadano por las redes sociales. Cuando digo felizmente, seguramente también pensamos en, ¿y qué pasa con las fake news? O sea, ¿qué pasa con todo esto que también se utiliza en contra del sistema democrático a través de las noticias que son falsas, que son forjadas, etcétera? Y decíamos, democracias que no han logrado satisfacer, responder a las expectativas. Entonces, por ahí creo que el primer tema justifica una reflexión y un diálogo si nos quedamos con la idea de que son democracias amenazadas, que son democracias que están muy cuestionadas por esto que se ha llamado de manera muy elegante desafección ciudadana. Es preguntarse por qué ocurre la desafección ciudadana, pensando siempre que estamos hablando de un porcentaje minoritario en nuestros países de la población que efectivamente hace ejercicio ciudadano, porque lamentablemente tenemos un gran número de personas que más bien están fuera del ejercicio ciudadano y que ahí están los debates sobre la obligatoriedad del voto para que al menos una de las manifestaciones de vida democrática, que es votar, se cumpla. Pero sí, esta distancia que se ha instalado entre representadas, representados, y eh, represent- representación, o sea, quienes nos representan. Y ahí tenemos todo un tema sobre el cual pueden ir anotando las preguntas, que luego podemos detenernos en ello para conversarlo. Hay varias personas, Stephanie, que llegan a a la sala de espera y yo he estado admitiendo aquí en paralelo, pero no sé si hay otra persona que está pendiente de eso, ¿no? Sí, señora, hay dos más que estamos pendientes, sí, Perfecto. señora. Lo segundo es en qué contexto hacemos esta reflexión y aquí sería bueno que en paralelo ustedes hagan el ejercicio de preguntarse en qué contexto en cada uno de sus países, ciudades, regiones se está haciendo, estamos reunidos hoy este 1 de agosto. Pero lo que sí nos unifica es saber que estamos en un contexto de avance de los movimientos ultraconservadores, que es mundial, que tiene distintas manifestaciones, que por supuesto no son homogéneos, pero sí que hay un avance de de las posiciones ultraconservadoras que han sido motivo de mucho análisis y porque han ido avanzando, ganando posiciones políticas y hemos notado la evolución. Es decir, primero son sectores que no son que no son de fácil identificación porque son diversos. En algunos países son antiguos sectores políticos reconocidos, partidos políticos, en alianza con nuevas manifestaciones como son las representantes de iglesias evangélicas, especialmente pentecostales, eh, unidas a posiciones muy nacionalistas, y creo que eso hay que remarcarlo, que se ha exacerbado por los problemas de migración, que también tienen como en común este resguardo de lo nacional, pero también, y también tienen, y es una tercera cosa, una oferta de orden en el cual hay una nostalgia por el orden que sí garantizaban expresiones de gobierno autoritario. En algunos países se ve, se denota más esta nostalgia por un orden que se piensa perdido por que las democracias se han desordenado. Y cuando hablan de que se han desordenado, tiene que ver con que hemos cuestionado desde los feminismos y desde otros movimientos, ecologismo, eh,
y varios, por supuesto, los movimientos de la diversidad sexual, eh, el modo como se maneja los asuntos públicos, vale decir los asuntos de la política, los asuntos políticos. Entonces, lo que podríamos llamar este desorden a la mirada de estos grupos ultraconservadores, ellos están oponiendo una promesa y una oferta de un orden importante. Entonces, el avance de los grupos ultraconservadores podemos verlo en datos que son datos que en otro lenguaje se llamaría datos más duros, datos políticos más duros, pero también en y queremos agregarlo desde los feminismos, en una cuestión que tiene más que ver con lo emocional, que tiene donde sitúo esta, este imaginario de orden que nos entregan, eh, y al mismo tiempo hace actuar sobre los sentimientos y las emociones más básicas que tenemos, la necesidad de seguridad, que está absolutamente cuestionada en todos nuestros países, seguridad pública, pero no solo la seguridad del orden público, es la seguridad en el espacio público por los aumentos que sabemos del crimen organizado, etcétera, pero también es la seguridad en el empleo, que me parece importante considerarlo, porque las condiciones que hemos conocido generaciones anteriores, tan anteriores como la mía, de trabajo con las que están viviendo ustedes, veo al Albeiro que puso, que sí, sí le veo la cara, aunque sea de una foto, veo los más jóvenes aquí, son totalmente distintas. No hay estabilidad laboral, las condiciones de trabajo son cada vez más precarias, no existe lo que antes se llamaba grupos de trabajo estables, sino que podemos estar trabajando desconociendo quién está trabajando al lado, porque está trabajando en un computador en otro lado. O sea, las condiciones del trabajo se han modificado con el avance de la inteligencia artificial, etcétera. Se están reemplazando muchos puestos de trabajo. Y por supuesto, la seguridad social asociada al trabajo también está muy cuestionada, muy debilitada. Entonces, cuando hablamos que estos sectores ultraconservadores están logrando eco en su discurso, y no solo eco en su discurso, están logrando ser electos en elecciones democráticas en varias partes y han ido ganando espacios de poder en los parlamentos, en todas partes. Estamos tratando de ver por qué ha sido así, cuál es la oferta que hacen eh, que tiene éxito. Entonces, estábamos hablando de los componentes tanto materiales como emocionales y decíamos, bueno, la necesidad de seguridad que no, hoy no está garantizada en ninguno de nuestros países, nuestras democracias no lo han logrado garantizar, eh, la situación de inseguridad también en el trabajo, la inseguridad pública, que es donde más énfasis hacen, y, y esta necesidad de orden no es solo en lo público, es también orden en lo privado. Y el orden en lo privado se traduce en el orden en las familias. Y resulta ser que también tienen nostalgia por unas familias tradicionales que no han existido sino en el imaginario, creo yo, pero que sí tenían mayor fuerza, la autoridad patriarcal, y resulta ser de que asuntos tales como la educación de niñas, niños, de las niñeces, los temas de violencia intrafamiliar, los temas sexuales, etcétera, no eran parte de debate público, sino que estaban controlados por un tipo de familia muchísimo más rígida, muchísimo más, con más normas, etcétera. Entonces, también ahí se une otro componente que tiene que ver con esta inestabilidad que ha ido creando lo que podemos llamar una contienda cultural entre posiciones muy progresistas que han planteado que todos estos temas sean de debate público, han planteado la legitimidad de los derechos de las diversidades, han planteado que la educación de las niñeces es un asunto que dentro del cual el Estado tiene que participar,
y desde ello, para graficarlo, con esto, con mis hijos no te metas, que es un poco que ha sido la consigna de estos movimientos en relación con todos los proyectos que ha habido de educación sexual, de los ICI, la educación sexual integral en todos nuestros países. Entonces, no es que explique totalmente el avance, porque está sobre también una situación económica de crisis post pandemia, pero muchos de estos elementos se mezclan en este avance ultraconservador que hemos visto. Y quisiera agregar un último que tiene que ver con que generalmente están asociados los representantes de estos movimientos con empresariados y representan el imaginario del éxito. Son personas que han tenido éxito económico, entonces, que son de las principales fortunas en cada uno de nuestros países, y desde los sectores populares se admira muchísimo ese éxito porque el modelo neoliberal en los cuales hemos estado sometidos hace tiempo pone el éxito como un asunto personal importantísimo. Entonces, bueno, por ahí uno de los elementos del contexto en el cual hacemos esta reflexión. Hacemos esta reflexión en un contexto de avances de los ultraconservadores en todos nuestros países. Pero también lo hacemos, es parte del contexto también, es el fracaso de otras experiencias alternativas. El, el hecho de que no tengamos horizontes de futuro que ofrecer. O sea, ¿qué estamos ofreciendo? Podemos ofrecer neoliberalismo radical, como el caso de Milei, o podemos ofrecer expresiones de lo que se llamó en algún momento el socialismo del siglo XXI, fracasadísimo en otros países. Podemos ofrecer democracias muy cuestionadas, que es la parte general en casi todos nuestros países. Entonces tenemos poca oferta para decir la democracia sí es un modelo, un sistema que nos permite vivir mejor, etcétera. Porque las experiencias que están viviendo día a día dicen lo contrario. Entonces, parece que un segundo elemento del contexto es que sí, tenemos fuerzas conservadoras en avance, pero también tenemos fracasos que se están pagando muy fuerte, muy duro en otros países. Entonces, quizá con eso tenemos alguna ya, el panorama más o menos en el cual estamos faltando muchísimo, ¿no? La crisis de la salud, lo que ha significado la privatización de los servicios de salud en muchos de nuestros países, la crisis de seguridad, que no es solo, como decíamos, la seguridad pública, sino también es la violencia, etcétera. Bueno, dicho eso, me gustaría empezar a hablar de los aportes de los feminismos, salvo, Stephanie, que la idea sea hacer dos bloques, como ustedes quieran, no, un solo. Sí, señora, Ok, por favor. ok. Bueno, cuando hablamos de aporte de los feminismos, nos remontamos a desde las primeras manifestaciones feministas en la historia de los feminismos que tuvieron que ver con la radicalización de la oferta que nos hacía las revoluciones que echaron por tierra el antiguo régimen. O sea, estamos hablando desde que se inician las primeras propuestas feministas en Europa, de un feminismo europeo, o un feminismo más, podemos llamarlo no solo europeo, sino eurocéntrico, pero que tienen que ver con una radicalización de la oferta que nos hace la modernidad. La modernidad nos ofrece a través de los máximas manifestación que fueron las revoluciones, la francesa, la norteamericana, las emancipaciones latinoamericanas, de lo que después fue Latinoamérica, nos ofrece igualdad, nos ofrece libertad, nos ofrece fraternidad, y son tres, y desde los feminismos lo que planteamos es, si hay igualdad, que sea igualdad para todas y todos.
y ahora decimos para todos también. O sea, por eso planteo que los feminismos tienen como principal aporte esta radicalización, esta universalización de las principales ofertas de la modernidad. O sea, cuando nos hablan de libertad, decimos sí, pero libertad no solo para algunos y algunas, libertad para todas, porque cuando se hablaba de libertad, de igualdad y de fraternidad, era entre hombres, era para la masculinidad. No es hombre, es con lo que se entiende como masculinidad en cada una de nuestras sociedades. Y, no, y de allí viene, ¿verdad? Desde el primer manifiesto, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, de Olimpia de Bush, que dice, bueno, si ganamos en una revolución la libertad y la igualdad, y estamos armando una asamblea constituyente que nos resuena mucho en nuestros países hoy, que hemos tenido nuevas asambleas constituyentes, porque en esa asamblea, que es la que se arma para darnos una nueva forma de vida política, que ya no es la del antiguo régimen, porque ya pasaron por la guillotina a todos los que había que pasar y desmontaron todo eso, ¿por qué no estamos las mujeres? ¿Qué hace que no podamos ser ciudadanas? Y vienen las respuestas teóricas, ¿verdad? Rousseau, que es el gran ganador, vamos a decir, intelectual del pensamiento de la modernidad, que dice porque las mujeres no participaron en el contrato social. Ahora, no participaron en el contrato social no porque anduvieran haciendo otra cosa, sino que no participan en el contrato social porque ya están atadas a un contrato que es el familiar, que es el sexual, tienen hijos e hijas, les corresponde la maternidad y que pretenden, como dice él, léanselo si no se lo han leído porque ayuda mucho a tener argumentos y a empoderarse también. Dice, pero ¿qué pretenden? Pretenden ser madres, pero y también estar en el espacio público. Eso no se puede. O sea, eso no es así. La masculinidad es quien puede estar en el espacio público, vale decir, en el espacio de la política, en el espacio de los derechos. En cambio, las mujeres están en el espacio privado, donde sí educan a los hijos e hijas en la primera infancia, y eso sí, ellas opinan a través de los varones. Bueno, eso fue lo que no se aceptó desde los pensadoras feministas de la época. Ustedes conocen las controversias y los debates que se hicieron en ese momento para oponerse a esas ideas, ¿no? Entonces, desde allí en adelante, lo que ha sido, y así lo llama Celia Morós y lo llaman otras feministas de la igualdad, los feminismos han representado una radicalización de las propuestas políticas de la modernidad, de la igualdad, de la libertad, etcétera. Hemos ampliado desde los feminismos la concepción misma de ciudadanía. Primero porque pedimos ser ciudadanas cuando no estaba pensado así. Y logramos ser ciudadanas en distintos momentos. Ecuador fue el primer país donde se reconoció el derecho, no se otorgó, se reconoció el derecho a voto de las mujeres en Latinoamérica. Y poco a poco se ha ido logrando ser ciudadana no como una ciudadanía de segunda clase, sino que una ciudadanía bastante más protagónica, una ciudadanía muchísimo más activa, pero tal como decía al inicio, aún tenemos unos déficits de representación política importantes. Por ahí alguien en el chat estaba poniendo algo en relación justamente en relación con la paridad, que yo lo nombré, que decía si hace falta diseñar estrategias para que se garantice la participación de las mujeres, no solo de liderazgo, sino también de las mujeres rurales, etcétera. Sí, sí, Albeiro, esa es parte de por qué no se llega a estar en los espacios de toma de decisiones, porque estamos en todas las organizaciones. En cualquier estadística que ustedes busquen de organizaciones sociales, van a encontrar que las mujeres somos mayoría en todas las organizaciones sociales, salvo las deportivas, todavía, pero no llegamos a estar en los espacios. Y eso es transversal. También lo es entre las mujeres rurales, que no son mujeres rurales, son mujeres que viven en la ruralidad.
porque dentro de la ruralidad hay muchísimos distintos tipos de mujeres, etcétera. Entonces, hemos ampliado la ciudadanía, pero no solo por decir, también son ciudadanos y somos ciudadanas las mujeres, los pueblos, las personas de los pueblos originarios, etcétera, sino que hemos ampliado la ciudadanía en términos de los derechos. Antes se pensaba en los derechos civiles, que eran muy importantes, debe haber abogadas, abogados, abogadas aquí, pero nosotros fuimos incluyendo otros derechos. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia. Eso era impensable que fuera asunto de derechos, no derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, ajá, y ¿dónde ponemos estos derechos a una vida libre de violencia? Hubo que sacar el problema de la violencia de género del ámbito privado para llevarlo al espacio público y para que se debatiera, lograra haber política pública, fuera asunto de Estado, ¿verdad? Y pudiera incorporarse como derecho. Hemos incorporado los derechos sexuales y reproductivos entre los derechos ciudadanos. Hemos ido el derecho a la educación, también lo planteamos de otra manera. El derecho, los derechos económicos. Tenemos problemas con los modos como se manejan los bienes en el entorno familiar. Y entonces en varios países se ha buscado reformar las leyes que rigen la sociedad conyugal. Entonces, el aporte de los feminismos a la ciudadanía ha sido por dos lados. Ampliar quiénes son sujetas políticos y sujetos políticos, pero también cuáles son los derechos de la ciudadanía. Y hemos ido teniendo una feminización de la política que no significa que haya más mujeres, aunque comparto que es muy es de Colombia la consigna, más mujeres, más política, mejor política. También comparto lo que señalaba Michelle Bachelet. Cuando hay una mujer en la política, cambia la mujer. Se masculiniza, se mimetiza, tiene que hacer muchas cosas para poder estar. Cuando hay muchas mujeres en política, cambia la política. Pero eso es una de las cuestiones de los que ha ido siendo los aportes de los feminismos. También ha abierto con su cuestionamiento a quiénes son los otros, porque esto tiene que ver con la mirada que se tiene de quiénes son iguales y quiénes son otros y otras que no son iguales y que no pueden estar en los espacios de decisiones. Por esa vía han logrado también incorporar la demanda de derechos, las diversidades sexuales o todo lo que puede englobarse detrás de ese título que no es muy claro tampoco, pueblos originarios, etcétera. O sea, hemos ido cuestionando y ampliando los límites de la ciudadanía. Y creo que eso es uno de los principales aportes pero también los modos de hacer política. Creo que es una tercera vía que hay que plantarse, bueno, pero ¿en qué consiste que los feminismos hayan aportado a la política? Los modos de hacer política, los asuntos de los cuales se ocupaba la política. La política no se ocupaba de los asuntos que se está ocupando ahora, después de 2 siglos de feminismo y de movimientos de mujeres. ¿Cuáles feminismos han aportado a la democracia y a la ciudadanía y a la política? Todos los feminismos. No podemos olvidar el feminismo obrero del siglo XIX en cada uno de nuestros países, los feminismos que pueden llamarse feministas o no, pero las mujeres organizadas que reivindicaron derechos, no solo el derecho a voto, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho luego a una vida libre de violencia, el derecho al control de la natalidad, desde la píldora antes, anticonceptivos, el derecho al divorcio. Es decir, todos los feminismos han aportado, desde los feminismos de la igualdad, que han sido quizás los feminismos más identificados con el liberalismo, que se trata de obtener más derechos para las mujeres, pero que no cambie el modelo, como los feminismos eh, que son más feminismos del sur, que son los feminismos anticoloniales o los feminismos decoloniales,
feminismo negro, sin lugar a dudas, y de los aportes del feminismo negro, el feminismo de las mujeres afrodescendientes, que han cuestionado incluso los modos como los feminismos hemos entendido las demandas. Entonces, cuando nos preguntamos cuáles feminismos han aportado, vamos a encontrar desde a esas mujeres que seguramente ustedes también conocieron en los distintos países, que no se decían feministas, pero que eran educadoras, que estaban en las escuelas primarias y que luego en muchos países estuvieron en las escuelas técnicas y que fueron cambiando también los contenidos de la educación y las relaciones que se dan de poder de género en las aulas. Entonces, todas han ido aportando. ¿Cuánto tiempo llevo, querida? Bueno, ya casi completamos los 40 minutos, Listo, vamos a pero ver. si ¿Cuál es la necesitas más tiempo, no, no hay. Dale, ¿cuál es la situación actual de los feminismos? Creo que los feminismos estamos cuestionados, autocuestionados. Voy a hablar un poco más aquí de la experiencia reciente en Chile y luego un poco más. Después de lo que en general se puede hablar en general, se puede generalizar en esto. Después de las olas, de la gran ola feminista que nos permitió hablar de una cuarta ola de feminismo, que fueron los movimientos verdes en Argentina, que nació en Argentina, los movimientos de Ni Una Menos, el movimiento Yo También o Me Too, de lo que fue el Mayo Feminista en Chile, de las estudiantas feministas en las universidades que denunciaron que el acoso y que el acoso sexual o todo lo que significa las desigualdades de género no son naturales, han ido desnaturalizando eso. Tuvimos una ola muy fuerte de feminismo que se confrontó con la ola reaccionaria en sus inicios. En cada uno de nuestros países fueron pasando cuestiones que son así, o sea, en Chile se derrota la primera propuesta de constitución que había tenido un sello paritario con una enorme participación feminista. En Argentina se deviene a estar en un gobierno de ultraderecha. En otros países ocurren cuestiones que son contrarias a ese pic que tuvimos de organización, de colectivización, de universalización de los feminismos. Yo creo que el gran mérito de esas olas fue que transformaron al feminismo en un sujeto político relevante en América Latina y el Caribe, sin el cual que ya no se puede invisibilizar, no se puede desconocer. Pero todas estas situaciones nos han llevado a un cuestionamiento de lo que han sido, de lo que ha sido nuestro quehacer. ¿Qué nos ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Que hemos perdido el vínculo o la capacidad de interpretar y de enlazarnos con las demandas de las mujeres, que no, para nada me gusta la manera de llamarla, pero hablamos de las mujeres comunes y corrientes. ¿Por qué no les haces, por qué no tenemos eco en los sectores, en otros sectores de mujeres, a pesar de que los feminismos han crecido y han avanzado? Tenemos dificultades en este momento para interpretar las necesidades. Entonces creo que en este momento la situación de lo actual de los feminismos es un periodo de latencia, que no es el primero. Siempre en los feminismos hemos tenido unos periodos de auge, de mucho aporte. Después del auge movilizador, activista, hemos tenido momentos de creación de categoría, creación intelectual, etcétera, y después también hemos pasado unos periodos de latencia. No es el caso, en cada uno de nuestros países los feminismos se activan. Aquí en Chile se acaban de activar por la denuncia del papá del presidente de un partido de derecha, que fue un abuelo que fue acusado por sus sobrinas de acoso sexual. Y se han activado de inmediato. Pero sí estamos en un momento de cuestionamiento, de autocuestionamiento, buscando aprender de las experiencias del pasado, y también estamos en un momento de resistencia brutal en casi todos nuestros países, de resistencia ante estas políticas neoliberales que hemos estado hace mucho tiempo
pero también de resistencia ante estos avances conservadores. Y por último, algunas ideas por dónde fortalecer. En este momento yo pienso que el principal espacio político para los feminismos es erigirse en defensores críticos o no de las democracias, porque son las que están en peligro, como decíamos al inicio. Y eso lleva un contexto que tiene que ver, cuando en nuestros países se habla de inseguridad, desde una mirada feminista, el movimiento feminista, también pensar que la inseguridad no es solo la inseguridad pública producto de la delincuencia y del crimen organizado, sino que esta inseguridad que yo decía que hay una inseguridad en muchos niveles. Hay una inseguridad que se vincula con la violencia de género también. Y entonces el tema de la inseguridad no nos puede ser ajeno, sino que mirarlo desde nuestras perspectivas y decir cómo las feministas, los feminismos, las mujeres y la diversidad están padeciendo la inseguridad y desde allí salir con propuestas. En relación con el cuidado, que es uno de los temas principales que se instaló con la pandemia, eh, mirar que con los cambios que se han dado económicos, etcétera, muchísimas mujeres estamos dedicadas a tareas de cuidado. Las mayores, unas cuidando a abuelas, etcétera, postradas o no, otras criando y cuidando, pero entonces el cuidado es otro tema en los cuales los feminismos podemos aportar. Y también qué mirada se tiene de los cuidados desde las diversidades. En relación con el tema del tiempo, que es otro de los que se está planteando como un problema grave que tiene que ver con la conciliación, que siempre se habla de trabajo, familia, es conciliación trabajo, familia, vida personal. Y es también el derecho que se tiene a tener libertad en términos del tiempo. Entonces, y por supuesto el tema de la violencia de género y de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, creo que desde los feminismos, toda acción propuesta que tenga que ver con condiciones de trabajo, toda acción o propuesta que tenga que ver con una mirada amplia, integral sobre el problema de la inseguridad pública, de los derechos sexuales y reproductivos, eh, va a permitir retomar estos vínculos que hemos logrado establecer en algunos momentos con otros sectores de mujeres organizadas y también con otros movimientos, con los movimientos ecologistas, con los movimientos decoloniales, con los movimientos que están en otra posición en relación con esto. Creo que lo podemos dejar hasta aquí, si les parece, y conversemos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magdalena, por esta enriquecedora intervención. Estoy segura que muchos y muchas hemos aprendido en este espacio y nos da como muchas ideas para pues continuar en este camino en la búsqueda de una democracia verdadera, equitativa. Bueno, en este momento pasamos a nuestra sesión de preguntas. Quienes quieran hacer sus preguntas a través del chat o levantar su mano para prender el micrófono, estamos abiertos a cualquiera de las dos opciones. Pedirles, recordarles que por la participación en 8 cátedras van a tener un certificado. Para esto, solicitarles que diligencien la asistencia que se encuentra en el chat. Vamos a ver, ¿alguien quiere pues levantar su mano para abrir el micrófono? A ver, ven. Bueno, mientras nuestros participantes se van activando, desde la cátedra de género y como muy de la mano de lo que pues estamos hablando, queríamos preguntarle de qué manera la educación en género, un espacio como este, puede contribuir a la construcción de una ciudadanía más activa y consciente de la igualdad de género. Creo que en este momento hay que cuidar, mantener, sostener todos los espacios que tenemos de debate desde perspectivas de género y feminismo.
entendiendo también que son espacios para cuestionar nuestras propias categorías de análisis, como el hecho de que género todavía sea visto como una categoría bastante binaria, ¿no? Entonces, por supuesto, estos espacios nos enriquecen a todas y todos y todas, porque para mí también eh, escucharles, que les invito a escucharles, a hacer preguntas y a dialogar, porque de eso se trata en esto. La defensa de la democracia, dice de Amara, la defensa de la democracia, la defensa de la paz, sí, sin duda, hablando desde Colombia, y la vida. Voy a tomar lo que dice Amara para, decía yo, estas alianzas con los movimientos ecologistas. Creo que ninguno de nuestros gobiernos o expresiones que tenemos en el poder han cumplido con su promesa de defensa de la vida. Y cuando hablamos de la vida, es la vida en el planeta Tierra, es la que está en cuestión. O sea, sí es cierto que estamos en una etapa de crisis pues, múltiples, pero la crisis principal que estamos teniendo, que es la que puede acabar con la vida, no en el planeta, la vida de esta forma de vida, es la crisis ambiental, que se lo llama por allí cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de la crisis ambiental. Y cuando tú pones allí de la vida bien amplia, de la vida de los seres humanos y también la vida de todo el ecosistema, me parece que eso es una de las cuestiones éticas que hay que tomar desde los feminismos. Está Lina, ¿no? Con la mano levantada. Por ¿Cómo favor. están? Buenos días. Ah, Yo ya. tengo una pregunta. Para mí es, o sea, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para combatir la violencia de género en el ámbito político? Los protocolos son necesarios, no son suficientes, porque hace falta un cambio en la cultura política. Y aquí sí digo de inmediato, cada vez que nos hablan de cambio cultural, queremos salir arrancando, porque entonces nos están diciendo es a largo plazo, ya veremos, poco a poco. No, eso son cambios que se pueden empujar con más rapidez. Fíjense cómo cambió la connotación de lo que es acoso sexual. Como hoy o ayer se promulgó en Chile la ley Karin, que es una ley que tiene que ver con acosos en los espacios de trabajo, que es muchísimo más amplia que la anterior. O sea, desnaturalizó una conducta. Y en el espacio político es donde va a ser el último bastión del patriarcado, porque allí es donde se toman las decisiones. Entonces, podremos avanzar en educación, podremos avanzar en economía, podremos avanzar en deporte, podremos avanzar en el arte, pero donde más se disputa con las concepciones patriarcales del ejercicio político es justamente lo que tú estás planteando, la violencia política, que ha llegado a extremos, que ha llegado al extremo, ¿verdad? Como ha sucedido en México hasta de asesinar a mujeres que les correspondía tomar un cargo para que entre el que venía de suplente, ¿no? Entonces, sí, creo que la principal estrategia, uno, es más mujeres, y ahí viene el debate, con conciencia de género, sin conciencia de género. Yo también apuesto por la teoría de la presencia, o sea, más mujeres en los espacios de decisiones, más complicidad y apoyo entre las mujeres que están en política, en cualquier posición política, porque están todas de alguna manera o de otra, entendiéndolo así, sabiéndolo así o leyéndolo así, siendo víctimas de formas de violencia política patriarcal. Porque la política tiene una gramática masculina y eso da para otra conversación, la gramática masculina de los espacios de poder. Pero sí creo que más mujeres, más complicidad y más apoyo entre las mujeres, más diálogo entre las mujeres de distintas posiciones políticas para encontrar cuáles son los problemas comunes que estamos teniendo, que en ese espacio son financiamiento de la política, que en ese espacio
son las formas que, micromachismo o sin el micromachismo que estamos enfrentando, y también es la masculinización o el tener que mimetizarse para poder estar en el espacio político. Entonces creo que por ahí va, ¿no? Tenemos varias manitos levantadas. Empezamos con Amara Cortés. Hola, profesora. No sé si no puedo encender la cámara porque no estoy en lugar con buena señal. Yo a esta ola ultraconservadora, siempre en el análisis creo que es muy bueno rescatar lo que usted dijo, de también observarla como una ola que también que deprada nuestros recursos naturales y es muy violenta con los territorios. Y cuando estamos hablando de estos efectos socioambientales que son terribles, cobran doble relevancia cuando esa violencia hacia el territorio está en el cuerpo de las mujeres, porque son las que se mantienen en los territorios. Y, y creo que te aprieta el alma, y voy a ser así súper emocional al decirlo, como tanto de los gobiernos progresistas como de los gobiernos de ultraderecha en América Latina, hay leyes, hay normativas, hay tratados que ponen en peligro eh, la defensa de la vida, como usted decía. Eh, Creo que ahora pensar en política es pensar, igual la mirada del feminismo en la política entrega eso, que no solo la miramos como un espacio de poder, sino una disputa a cómo mantenemos la vida, cómo somos capaces de seguir reproduciéndola, de cómo cuidamos nuestras comunidades. Eso. Un abrazo. Muchas Quería, gracias. quería decir algo en relación con esta última intervención. Eh, Cuando dice cómo podemos cuidar la vida, cómo podemos seguir reproduciéndolo, sí, también creo que no es el tema. El cuidado está en el centro de una política feminista y de una política libertaria y de una política con perspectiva de futuro. Cuando decía las mujeres son las que están padeciendo más, el cambio climático que afecta todo lo que es la vida en la ruralidad, efectivamente, porque por el cambio climático, mucho hombre ha salido a buscar trabajo en ciudades, etcétera, y las que se han quedado en la producción y en el cuidado y en toda la ruralidad son las mujeres que están padeciendo los efectos más fuertes del cambio climático, ¿no? Gracias por tu intervención. Gracias. Tenemos bueno, varias preguntas en el chat antes de darle también la palabra a las otras personas que han levantado su mano. Por ejemplo, Mario Hernández nos pregunta, buenos días, ¿conciencia de género es igual a la perspectiva de género? Si puede ayudarme con estos conceptos. Sí, le había leído. No, perspectiva de género, Mario, podríamos decir, y te voy a poner un ejemplo. Trabajando en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género en Chile, nos topamos con personas de otros ministerios que decían, no, yo sí entiendo la perspectiva de género y conozco el enfoque de género y lo utilizo cuando elaboro proyectos y programas. O sea, lo incluyen como una técnica, lo incluyen como categorías, lo pueden incluir como un referente teórico metodológico más. Y eso es tener perspectiva de género. Cuando uno dice, oye, para tener perspectiva de género, ponte lentes, que antes eran morados, pero hoy tienen que ser transition, porque tienen que ser morados y de todos los demás colores. Eh, y tener conciencia de género es tener compromiso con que lo que logras conocer a través de utilizar el enfoque de género, para decírtelo en fácil, el diagnóstico lo haces utilizando enfoque de género, perspectiva de género. Pero cuando encuentras que y encuentras una realidad y eres capaz de describir esa realidad que encontraste, tener conciencia de género es tener compromiso con cambiar esa realidad. Las feministas, los feministas y los feministas no investigamos solo para saber más, investigamos solo para cambiar la realidad. Ese es el compromiso de conciencia de género o ser feminista. También yo puedo usar la categoría de género como uso la categoría de interseccionalidad o puedo usar la categoría de conocimiento situado. Usé la categoría.
pero no tengo el compromiso político, ético, de cambiar esa situación. Por eso cuando uno dice que va a hacer diagnósticos participativos con enfoque de género, está diciendo que va a pro- gestionar cambios en las situaciones que encuentra de desigualdad de género a través de esos instrumentos. Entonces, ubícalo un poco como una cosa es que te ayude a saber y otra cosa es tener el compromiso de qué haces con ese conocimiento. Si lo trabajas para cambiarlo, es porque tienes conciencia. Disculpa que me entienda, por eso no es igual que lleguen muchas mujeres a la política, sino que los asuntos de desigualdad de género sean, estén en el centro de las agendas políticas. A mí me da igual si lo va a plantear Vladimir, Mario, Javier, iPad Jorge, si lo va a hacer Luz Marina, si lo va a hacer Adriana. Lo que importa es que los temas de la desigualdad de género estén en el debate político y por supuesto en la propuesta y en la política pública después. Por ahí va. Ahora, Mm, creemos, debiera ser que las mujeres, dado que vivimos una situación común de sometimiento al patriarcado y también los hombres, pero de otra manera, pero están en el poder, yo no he visto ningún hombre peleando por salirse del patriarcado, sino unos 4 amigos que creo que no les queda otra alternativa cuando están conmigo, pero sí, en general no los he visto protestando porque es que nosotros no participamos en los cuidados. Las mujeres hemos peleado por salir del espacio privado al público, pero yo no he visto a los hombres peleando por venirse del espacio público al privado. Como dirían en Venezuela, echarle pierna con todo lo que es el trabajo cuidado. Cuando veamos eso, es que vamos a ir empujando. Bueno, damos la palabra a María Camila, luego a Javier Bergaño y continuamos con preguntas en el chat. Buenos días, eh, profesora Magdalena. Mi pregunta tiene que ver con algo que ha sido transversal a su exposición y que tiene que ver con cómo ciertas ideas del pensamiento político, por ejemplo, la democracia, que tiene raíces en los pensadores de la Grecia antigua, ya tenían una impronta patriarcal e incluso esto se reproduce después en las ideas del contrato social, sobre todo en lo que entendemos como la falta de participación de las mujeres en este tipo de construcción de conocimiento. Y mi pregunta tiene que ver con, pues que, como tú lo decías, las mujeres siguen estando invisibilizadas en gran parte de la modernidad. Pero ¿cómo podrías resumir la importancia que tienen estos referentes de género también en la producción de conocimiento y que se adopte la perspectiva de género como una perspectiva reconocida a partir de su estatus científico? Porque a veces tendemos a verla pues bastante politizada, pero pues mi pregunta es cómo lograr que adquiera voz a nivel de estos grandes referentes en la contribución científica, por un lado, y otra pregunta, si hay tiempo, que igual pues está relacionada con lo que ya vienes em, dilucidando, y es que hablabas de que deben haber más mujeres en la toma de decisiones y que esto está permeado por una gramática masculina en los espacios de poder. Pero ¿cómo crees que esto se refleja en los procedimientos que, por ejemplo, pueden dilatar u obstruir que las mujeres reclamen este espacio de mayor participación en los entornos gubernamentales? Muchas gracias. A ti, gracias. Hay varias preguntas en el chat también. Efectivamente hiciste un recuento histórico de las bases patriarcales, ¿no? Efectivamente, desde una república que se inicia, una idea de república, ¿verdad? Que se inicia en la antigüedad, donde son los padres familia, pero preguntémonos por qué fue esto, o sea, esto no fue siempre igual, o sea, siempre lo planteo yo y se me olvidó. El patriarcado es histórico, esa es la buena noticia, sabemos, porque si es histórico, puede dejar de ser. Si fuera natural, no podría. Es histórico.
¿Cuándo surge el patriarcado? Es la pregunta, más que como un dato histórico para saber que uno sabe bastante de eso, sino que preguntarse en qué condiciones se hace posible que surja el patriarcado. Y el patriarcado surge cuando la humanidad logra asentarse, deja de ser nómade, por eso está el libro de Mujeres que corren con los lobos, deja de ser nómade, se asienta en un territorio y en cuanto tú te asientas en un territorio, vamos a pensarlo así, llega y te instala y empiezas a ver, este es mi espacio, aquí voy a cultivar, aquí voy a poner esto, esta es la mujer con la cual he tenido hijos, ya se había visto, encontrado el hecho e incluso tú citaste, yo dije también Rousseau, Rousseau también lo dice cuando plantea que el patriarcado nace con la familia, pero después dice que la familia se inicia con el asentamiento, o sea, se contradice, y eso es mi tesis doctoral, que te puedo pasar un CD sobre eso, que es justamente lo que tú planteas, ver cuáles son las marcas, las improntas que tenemos desde los orígenes patriarcales que se mantienen vigentes hoy. Porque está bien, el pater familia nace porque hay que ponerse de acuerdo en cómo vamos a vivir en sociedad y dice, bueno, esto es lo privado, esto es lo mío y esto va a ser lo público. Y si ustedes se fijan, en casi todos los asentamientos humanos hay un espacio central que es público, donde circulan todos y todas. Y hay unos refugios o lo que queda, yo lo recuerdo de los Yanomami y de otros de estos, que son privados, que es donde está cada familia. ¿Quiénes van a conversar en el espacio público para decir a qué le van a declarar la guerra, qué van a cultivar, qué van a hacer y qué no van a hacer? Son los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos en el trabajo cuidado. Por eso Rousseau plantea de que la maternidad, ve la maternidad no como una situación, sino como una condición. Y ahí está el error. O sea, tenemos 9 meses de embarazo, algunos de crianza, pero no es una condición, es una situación de la cual salimos. Por eso en ese debate, y estoy extendiéndome en esto, otro filósofo de la época le plantea con tu criterio de que las mujeres no pueden estar en política porque pasan criando, amamantando, etcétera. Los viejos parisinos tampoco debieran porque se tienen que recluir por la gota durante 6 meses en el invierno. Eso, entonces, hay debate entre eso. Lo que pasa es que las ideas de Rousseau triunfan, pero Condorcet le rebate eso. Bueno, y por supuesto lo hace Mary Wollstonecraft en sus disputas con Rousseau, en que le dice, bueno, sabe bien poco de lo que está hablando, porque Rousseau dice, naturalmente una niña imita a su mamá y se pinta y juega con muñecas y hace lo que cocina, hace lo que su mamá hace. Y la Mary Wollstonecraft le dice, porque no ve otra cosa. Si usted la deja salir al patio y subirse al árbol, se va a subir al árbol, no tenga duda. Entonces, esto es un debate, esto no es que siempre fue así, que nadie lo debatió y que nadie dijo que no. Entonces, ¿siguen presente hoy eso? Sí, sigue presente hoy esa impronta que viene de la antigüedad, pero el patriarcado se remoza y se vuelve a instalar con la modernidad. Y luego se vuelve a instalar después de cada una de las revoluciones, porque hay un nexo entre patriarcado, capitalismo, patriarcado, colonialidad, etcétera. Largo de conversar, pero encantadísima de hacerlo en cuanto nos inviten de nuevo. Bueno, voy a leer una pregunta en el chat para ir intercambiando. Diana Paola Herrera nos pregunta, o te pregunta, ¿qué podrías ilustrarnos sobre el feminismo desde el escenario jurídico? Felizmente estamos hablando de esto en el 2024, donde ya tenemos más de 30 años de teorías críticas desde el feminismo de lo jurídico, porque sería bueno que revisaras un libro que se llama Derecho, Conjura Patriarcal, que quizás ya conoces lo que ha sido eso. El hecho de que lo que venía siendo las costumbres, entre comillas,
se transformara, se normalizara, es por la acción de lo jurídico, del derecho. Vale decir, la costumbre era que las mujeres hicieran tal cosa, entonces el derecho positivo lo pone como las mujeres hacen tal cosa, no pueden estar en otro lado, etcétera. Pero hay toda una línea de trabajo de una crítica feminista al derecho que parte, y sería interesante si tú eres abogada, plantearlo desde lo que es la teoría de la justicia de John Rawls. Nosotros criticamos la teoría de la justicia de Rawls porque primero cuestionamos la idea de que puede haber igualdad a través de ignorar la condición o la situación en la que están todas las personas. Por el contrario, desde los feminismos planteamos que lo que es igual es injusto. La imagen de la justicia ciega para actuar con imparcialidad la cuestionamos porque entendemos que nunca estamos en una situación de igualdad cuando se está padeciendo situaciones de desigualdad históricas y estructurales. Entonces cuestionamos desde el concepto de equidad, la idea de esa igualdad formal, jurídica, ante la ley, etcétera, y la objetividad y esta abstracción del sujeto. Cuando abstraemos, y eso Estefania lo tiene que haber escuchado y todos que han estado por ahí por clase, cuando abstraemos y hablamos de un sujeto universal, estamos hablando de un sujeto masculino. Cada vez que decimos vamos a hablar en general, empezamos a hablar de un sujeto masculino. Entonces, por ahí va la crítica desde los feminismos a lo que son las teorías liberales de las teorías en el derecho. Y sí, te recomiendo mirar las críticas que se han hecho a la teoría de la justicia, que por ahí va las críticas más profundas. Ahora que el feminismo desde el escenario jurídico ubicarse en eso, ubicarse en los conceptos de equidad, de la igualdad diferenciada, de la equidad, a diferencia de la abstracción del universalismo, de la idea de que se puede llegar a actuar con equidad ignorando quiénes son las sujetas y sujetos que tengo delante. Por ahí. Bueno, hay dos manos levantadas. iPad Jorge. Pues sí, muchas gracias. De verdad que muy contento de todos estos buenos conocimientos. Voy a hacer unas reflexiones respecto de unas columnas puntualmente por una justicia más diversa de la doctora María Adelaida Ceballos, que es investigadora de la línea de sistema judicial de justicia. Ella, para ambientar el tema de las mujeres en la política, habla primero del libro de la Odisea, donde Penélope ansía dejar de pensar en el destino trágico de su marido, así que le ordena a un músico de palacio que cante tonadas más alegres. Telémaco, su hijo, la reprende diciendo que regrese a su habitación porque hablar y ejercer autoridad en público es un asunto de hombres. Eso fue hace 3000 años, de acuerdo a la Odisea. Entonces, mirando el déficit de representación política de las mujeres, dice la doctora María Adelaida, que en Colombia puntualmente, en cuanto a la judicatura, las mujeres son minoría, son apenas el 36%. En los tribunales y consejos seccionales de judicatura, así como en el Consejo de Estado, el 26%. La Corte Suprema apenas el 29% y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 29%. Entonces, con esto estamos demostrando que evidentemente la mujer tiene una inferioridad absoluta en cuestiones aquí, puntualmente en nuestro país. Ella dice que estas cifras son un indicador elocuente de que algo no está marchando bien. Las mujeres siguen encontrando obstáculos para construir redes políticas, para balancear sus responsabilidades profesionales y de cuidado, para participar en concursos de mérito, hasta para mudarse a Bogotá
donde están las cortes y un largo etcétera. Además, algunos nominadores parecen pensar como Schopenhauer, que la vida de las mujeres debe transcurrir más silenciosa, más insignificante y más dulce que la del hombre. Entonces, esa reflexión respecto de esta doctora María Adelaide. De otro lado, el doctor Rodrigo Prigni, gran constitucionalista, profesor universitario, recién saca una columna con ocasión de la elección de defensor del pueblo, en la cual él nos dice que la terna debería ser solamente de mujeres, para que haya la representatividad y la equidad que la mujer requiere, y que ya en algunos lados la Corte Constitucional ha dado la autorización para que ello sea así, aunque haya algunos hombres que pongan o obstaculicen con el cuento de la diversidad y de que no puede haber una terna con solo las mujeres. Entonces es interesante este comentario que hace el doctor Prigni, en cual refrenda que deben ser solamente de mujeres la terna para Defensoría del Pueblo. Esos son mis comentarios para seguir en este tema tan difícil. Muchas gracias. Gracias, Muchas Jorge. gracias. ¿No, quieres decir algo en relación, Magdalena, o pasamos con la... Sí, no, rapidito. Lo de Telémaco me parece estupendo porque es que si no está el pater, el hijo mayor asume la representación del hogar de la autoridad, ¿no? Y eso siguió existiendo hasta hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo. Lo segundo, esto que tú hablas de listas o de lo que sea solo de mujeres, creo que hay que irse al tema de las medidas de acción positiva. O sea, la única forma de avanzar es teniendo efectivamente en algunos casos y en algunas situaciones medidas de acción positiva, que es poner límite al número de hombres que y de mujeres que pueden participar en algunas cosas. Me parece que eso hay que hacer un buen uso de las medidas de acción positiva. Porque si no, al ritmo que vamos, bueno, basta con lo que dice la ONU, lo que dice ONU Mujeres, etcétera, que nos quedan como 2 siglos para alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces creo que hay que tener algunos aceleradores. Y eso es lo que está planteando Jorge, citando también el análisis que hace varias, es importante, ¿no? Acuérdense de las medidas de acción positiva, que son medidas temporales, especiales que se toman para crear condiciones de avance a grupos humanos, grupos que han estado muy postergados. Bueno, le doy la palabra a Fernanda Mantilla, que lleva tiempito esperándonos. Fernanda, ¿Me no te escuchan? escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Bueno, respecto a lo que hablaba la ponente el día de hoy, más que todo, y bien basando en que en las últimas décadas los movimientos feministas han desempeñado un papel crucial en la transformación de sociedades democráticas y que al mismo tiempo estos movimientos han luchado por esa igualdad de género, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, pues por su parte se basan en en ese principio de igualdad, justicia y participación de una u otra manera inclusiva. Sin embargo, vemos que dentro de estos escenarios las estructuras patriarcales y las desigualdades siguen persistiendo, y pues plantean ciertos desafíos significativos en esa realización basado en estos principios. Más que todo, en un espacio que uno de una manera crítica lo analiza, porque pues desde mi perspectiva lo he visto, lo he vivido desde un poco más político, y es aquí donde viene mi pregunta. ¿Cómo, cómo interactúan y se complementan los principios de la democracia con las demandas del feminismo y la igualdad de género en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, a pesar, digamos, de nuestros esfuerzos? Algo muy importante decía, es que entre más mujeres en la política cambia.
pero aún sigue pues siendo un gran reto. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ujú. Fernanda, creo que lo que hemos venido conversando en relación cuáles han sido los aportes y cómo sigue aportando los feminismos, ahí está un poco las maneras, ¿no? De lo que hemos hecho siempre, cuestionar y aportar nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias, etcétera, que se tocan un poco con todos los espacios. Y voy a tratar de poner de una vez la respuesta a lo que plantea Albeiro, ¿no? Cómo tener una comunicación asertiva sin generar discriminación o odio dentro de una charla. Eh, Creo que estamos viviendo un momento de ajustes. Sin duda, las demandas de las mujeres se han instalado, hemos desnaturalizado conductas que hasta hace nada eran perfectamente aceptables y tenemos que entender que esto tiene periodos de adaptación y periodos de ajuste y que de repente lo he escuchado de hombres jóvenes, dice que yo ya no sé cómo tratarlas porque si uno se ofrece a pagar la cuenta, se molestan. Y si uno hace esto otro, también. Y todo es violencia y todo es ofensa, etcétera. No es fácil salir de una situación de subordinación a estar ahora demandando y ejerciendo la igualdad. Y tienen que haber ajustes porque no es posible avanzar sin redistribuir los espacios de poder. Y cuando hablamos de redistribuir es que hay conductas y derechos que tienen que ser compartidos. Y es por lo tanto, sí hay pérdidas de espacio, y es cuando se llama de que eh, las mujeres están incursionando en espacios que no les eran propios. Entonces estamos yendo a invadir espacios considerados propios de la masculinidad, como son las ingenierías, la ciencia, la política, etcétera. Y por supuesto, cuando hay eso, se producen situaciones de inestabilidad, de cambio, como unos temblores o terremotos, pues que se dan en esos espacios. Entonces, sí hay temor a oponerse a temas porque la respuesta por parte de las mujeres puede ser muy fuerte. Y sí, creo que estamos en un proceso de cambio, de adaptación que no es fácil, que estamos de repente siendo muy irreverentes y de repente empujando muy fuerte y estamos moviendo unas estructuras que les ha dado a la sociedad seguridad por mucho tiempo. Entonces, sí, efectivamente, como dice Gabriela Mistral, venimos a desordenarlo todo, a ese todo. Ahora, bienvenido sea el desorden si cambian las condiciones en las que ha vivido la sociedad hasta ahora, ¿no? Entonces, creo que sí, que no te puedo dar una respuesta de cómo tener una comunicación asertiva. Creo que la única respuesta posible es respeto y empezar a educarnos en la convivencia entre disidencias, entre personas que piensan distinto, pero que convivimos. Y podemos convivir con base al respeto. Si nos dejamos de pensar en la jerarquía, lo que piensa el mundo civilizado vale más de lo que piensa el mundo que se considera que no ha alcanzado la civilización, es superior, es jerárquico. La opinión masculina es más escuchada, es más valorada que la opinión masculina y eso te podemos poner mil ejemplos. Las profesiones que tienen los hombres son más valorados a propósito del derecho en cuanto se feminizaron las carreras y los trabajos en el área jurídica bajó el nivel salarial de la profesión. Toda profesión que se feminiza baja su valor en el mercado, todas. Si dejamos de jerarquizar que el objetivo, lo identificado con lo masculino, lo es superior a lo identificado con lo femenino, la emocionalidad, la esto y lo otro. Creo que vamos avanzando. Eso se trata de considerarnos iguales. No esperar que haya que tener
una aceptación acrítica de una cultura que ha sido profundamente excluyente, al igual que la ciudadanía en nuestros países. Entonces estamos incluyéndonos en un espacio que no nos es propio y por eso hablamos de gramáticas masculinas que no nos era propio, lo cual es una manera de pensar que era propiedad privada de algunos otros, ¿no? Entonces, son momentos de ajuste, respeto, templanza, acercamiento, eso. Tenemos una última participación de Javier Bergaño. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, profesora Magdalena, y bueno, a los y las asistentes, pues un saludo especial. Profesora Magdalena, un gusto tenerla nuevamente en la UNAD, un honor que nos esté acompañando. Yo tuve el gran privilegio de ser estudiante suyo en la especialización en políticas públicas y justicia de género de Claxo. Entonces, bueno, siempre es un gusto volverla a escuchar y seguir aprendiendo de usted y a partir pues como de todas estas reflexiones que nos ha compartido en la jornada de hoy. Quisiera preguntarle por algo que tiene que ver justamente, profesora Magdalena, por una pregunta y un reto que siento que tuve cuando estuve haciendo la especialización. Y es que por un lado, digamos, había un fuerte contenido que resaltaba justamente lo que tiene que ver con la autonomía de las mujeres y las luchas para la incorporación también de ciertos enfoques diferenciales y de género en las políticas públicas en América Latina, una lucha de verdad loable. Y por otro lado, tuve también como la oportunidad de ver una especie de capítulo con la profesora Rita Segato, donde había unas críticas muy fuertes hacia el Estado, ¿cierto? Hacia la organización política, que usted también lo ha retomado mucho, un Estado que no es neutro, un Estado que tiene un origen, que tiene, digamos, unas características muy concretas y que son, pues, características que históricamente han funcionado y operado en vulneración a los derechos de las mujeres y de las, digamos, de las otras posibilidades de existencia que no son las que se reconocen en ese sujeto universal. Pero entonces el reto que sentía yo que nos quedaba un poco es cómo conciliar esas perspectivas también de la colonialidad del poder, esa crítica hacia esas estructuras con esa lucha legítima y todavía muy válida por transformar esos espacios al interior. Si es posible pensarnos un Estado o los Estados desde un enfoque colonial, si es posible pensarnos otras formas de Estado, si realmente el Estado va a seguir siendo siempre como un instrumento que va a estar permanentemente reproduciendo el colonialismo, que es un poco también el mensaje o la alerta que siempre tenemos allí. Entonces, es un puente que me gustaría como seguir reflexionando sobre cómo construirlo, cómo edificarlo, cómo mantener, digamos, esos dos frentes activos, pero cómo hacer que haya coherencia, que haya una posibilidad de diálogo y que no sea quienes, digamos, están permanentemente rechazando la institucionalidad, rechazando el Estado como un lugar sujeto de esas luchas o un lugar espacio de esas luchas y quienes sí quieren transformarlo desde ese escenario institucional. Entonces, pues me gustaría de pronto conocer su reflexión al respecto, profesora Magdalena. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por Igual, acompañarnos aquí. gracias Javier, sí, ya me había dicho Stephanie que estabas ahí también, y que estabas en la cátedra, qué bueno verte. Tremendo lo que estás planteando, ¿no? Porque efectivamente, lo primero, el Estado es un espacio en disputa. El Estado no está hecho de una vez para siempre y el hecho que reconozcamos que tiene un origen patriarcal y que es una institución construida sobre estos supuestos no significa que los estados como no vayan cambiando. O sea, una de las cuestiones que tenemos que descartar es pensar que las instituciones políticas, voy a hablar mejor de las instituciones políticas, son tan pesadas, tan rígidas que no cambian. Las instituciones políticas están cambiando todos los días. Lo que pasa es que cada vez que hablamos de un cambio de la institucionalidad política y nos vamos a una constituyente para refundar la nación, tiembla todo el mundo y eso no se puede hacer porque, etcétera.
Pero entonces, primera idea, el Estado es un espacio de disputa política en el cual desde los movimientos sociales, incluidos los feministas, se han ido ganando espacios. Tenemos 30 años de transversalización con género de toda la política pública en todos nuestros países. Tenemos institucionalidad de género instalada en estos estados patriarcales en todos nuestros países. Un segundo dato en la causa, el Estado sigue siendo fundamental para la protección de los derechos de las mujeres en todos nuestros países. Si la alternativa es menos Estado, más liberalismo, salgo a defender el Estado de inmediato, porque no quiero la privatización de la salud, de la educación, de la seguridad social, de todo, porque bueno, menos Estado nos resuelve, no, menos Estado resuelve a quienes pueden atender su salud sin el CEFAM, sin el centro público de salud de su barrio. Y eso no ocurre en ningún otro país. Pero también hay entonces eso yo lo resumo en una consigna que tengo, que es decir, y tenemos que, dada la importancia del Estado en Latinoamérica, al Estado tenemos que exigirle todo, demandarle todo lo que son nuestras demandas de reconocimiento de derechos, de inversión en salud, de inversión en igualdad no de oportunidades, en igualdad de resultados, etcétera, pero no confiarle nada. Y ahí viene la otra mirada desde los feminismos, cuando decimos, no le vamos a exigir anticonceptivos, pero no nos vamos a quedar con la exigencia. Como no confiamos, vamos a tener veeduría pública, veeduría ciudadana, vamos a tener control ciudadano de que efectivamente se entreguen los anticonceptivos en todo el sistema de salud. Y vamos a denunciar, como se ha hecho en Chile, cuando se entregaron anticonceptivos vencidos y provocaron Vamos, la embarazos. última y vamos. Vamos por Luciana. Me toca hablar con una señora, vamos. Ahora vamos Se a... abrió un micrófono, ya lo cerramos, por Ya lo favor. cerró, ya lo cerró. Ah, listo. Entonces, cuando decimos que no se le confía nada es porque vamos a estar vigilantes del cumplimiento de la política pública, pero también, y ahí me había quedado, ahí viene el aporte de los feminismos. Desde los feminismos, nosotras tenemos experiencia en construcción de colectivos, recuperar lo colectivo, los comunes, como queramos, construir sociedad. Y por eso confiamos tanto en la organización de las mujeres, y no estoy hablando de las feministas, la organización de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que están en tareas de cuidado están organizándose casi en todos nuestros países. Las mujeres que han sufrido violencia están organizadas en todos sus países. Entonces, no es que vamos a oponer, sí vamos a oponer organización social a Estado, vamos a tratar de que trabajen juntos, pero no podemos descuidar, y es lo que se ha descuidar el tejido social. ¿Y qué es tejido social? Que efectivamente nos mantengamos organizadas, que no podemos exigirle todo al Estado y demandarle todo al Estado porque no tenemos ninguna otra alternativa en nuestros países, pero no podemos descansar en esa actitud. Decir, no, que se encargue el Estado de esto. No, el Estado se va a medio encargar, pero hay que estar allí en la vigilancia, en la exigencia y en la alternativa. Por eso también existen el aborto acompañado por mujeres, alternativo al que se hace en los hospitales. Por eso también las madres se ponen de acuerdo para educar juntas, para apoyarse. Sí, ese es el gran aporte que podemos hacer, ni siquiera desde los feminismos, desde las mujeres que somos quienes creamos sociedad y que transmitimos la memoria social. Entonces, por ahí, Javier, aquí hay personas que están llegando ahora a la reunión, yo creo que vienen a otra No, película no, que no. empieza después. Creo que es la misma, sino que se han ido uniendo y se salen. Hay una última pregunta que nos hicieron a través de YouTube. Bueno, creo que tiene que ver, supongo, es como relacionado con las competencias que hay ahorita, Juegos Olímpicos, o bueno, no hay mucho contexto en la pregunta, pero la pregunta dice, ¿considera que poner a competir a una mujer trans con una mujer
es un aporte a la equidad de género? Si la mujer trans quiere competir con otras, sí. Si no, no, porque creo que lo básico ahí es el respeto, ¿no? Por supuesto que si siendo trans se sigue identificando dentro de lo trans con una identidad femenina, con la cual tradicionalmente se identifica a las personas que tenemos apariencia femenina, sí, pero me entiendes que en todas estas afirmaciones, y eso lo saben Stephanie y Javier, yo pongo lo que se considera en una sociedad femenino, lo que se considera masculinidad, porque ¿qué ha venido a mostrar lo trans? De que hay otros modos y hay otras formas que no están consideradas y que pasa eso. Entonces, me parece que es un avance que la diversidad participe y sea reconocida en su identidad en todas partes, que no tenga que camuflar quién es para poder estar en un espacio. Si lo ves así, es un tremendo avance. Que pueda haber personas trans participando en lo que quieran participar con su identidad trans reconocida, su identidad social reconocida. Eso me parece un gran avance. Eso. ¿Ya? Profe Stephanie, estás silenciada. Yo Perdón, no. Ya. no, yo creo que yo estaba silenciada. No, nada, estaba pues agradeciendo nuevamente a la doctora Magdalena por su participación. Realmente es enriquecedor, es pues sí, satisfactoria para nosotros tener personas de su experiencia en estos temas de estudio de género, pues en este espacio. También agradecer la participación activa de todos los presentes, de todas y todos los presentes, las preguntas en el chat, las preguntas a través del micrófono, pues estas intervenciones precisamente contribuyen a que todas y todos aprendamos, reflexionemos sobre estos temas y sigamos avanzando pues a esa sociedad justa que es el gran objetivo pues, de los que estamos aquí. Recordarles que por favor diligencien la asistencia para contar con la certificación una vez se cumplan con las 8 sesiones. Y nada, agradecerles a todos nuevamente. Feliz día, que tengan un buen día para todos y para todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente información. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy enriquecedora la charla. Qué bueno. Muchísimas gracias. gracias.